tardes a todos. Vamos a ver si nos podemos conectar con Alejandra, que es la otra persona que va a participar. Como habrán visto, ahí está el mail fijado a través del cual van a poder hacer consultas. Vamos a ver si podemos encontrar a Alejandra. Bueno, dado que el vivo queda grabado, comienzo mientras espero que se conecte Alejandra, saludando y presentándome. Mi nombre es Daniel González, soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho, y quiero agradecer especialmente a la carrera de especialización en discapacidad y derechos de la Universidad de Buenos Aires, y en particular a Juan Antonio Seda por este espacio, a Valeria y Alejandra, parte de su equipo de trabajo. Y bueno, y vamos a presentar ahora, cuando me pida conexión, a Alejandra Lorenzo, que es docente de nuestra facultad y que también va a estar participando de esta charla. Ahí estamos enviando la solicitud. Como les decía, tiene ahí discapacidad y derechos.uba@gmail.com. Tienen ahí para mandar todas las consultas que quieran hacer. Y bueno, estamos esperando entonces que se conecte Ale. Ahí le envié la solicitud de conexión. En todo caso, si no, voy a comenzar con la parte de la charla y después la agregamos a ella cuando le toque participar. Voy a desconectar los comentarios. Bueno, decirles que lo que voy a comenzar a contar, lo que me pidieron fue que hablara de el sistema de salud uruguayo y sus características. Voy a hablar un poco en general y después obviamente voy a hacer algún hincapié en el tema de discapacidad, obviamente, que es el tema que los convoca y les interesa a ustedes. Bueno, obviamente la atención en Uruguay comenzó desde el origen de la ciudad. En el año 1778 se fundó el primer hospital, que se llamaba Hospital de la Caridad, dentro de las murallas de la ciudad, y que hoy todavía existe y se llama Hospital Maciel. Obviamente es el hospital más viejo. El Ministerio de Salud Pública como tal nació recién en el año 1934. Antes hubieron otras instituciones, pero con ese nombre, Ministerio de Salud Pública, recién fue en ese año. En todos estos años han ido surgiendo, ¿no? En esos años del siglo XX, sobre todo, distintos hospitales. Por ejemplo, en el año 53 se fundó el Hospital de Clínicas, el Hospital Universitario, que depende de la Universidad de la República. Y se conformaron dos grandes subsistemas, digamos, un gran sistema público que tiene a los hospitales públicos, pero también tiene un hospital del Banco de Seguro del Estado, tiene también un hospital de las Fuerzas Armadas y un hospital de la policía, por ejemplo. También las intendencias, ustedes saben, Uruguay es un país unitario, pero está dividido en departamentos y cada departamento tiene intendencias. Esas intendencias muchas veces tienen policlínicas, entonces eso también es parte del sistema público. Y otro gran subsistema, que es el sistema privado, que tiene las mutualistas y que tiene también, obviamente, en Montevideo y en todo el interior. Y también tiene el sistema de seguros. Esto estaba en algún punto desordenado, no dialogaba entre sí, y fue recién hace muy poco tiempo, en el año 2005 sobre todo, que cuando adviene un nuevo gobierno, el gobierno del Frente Amplio, con el doctor Tabaré Vázquez a la cabeza, que propone crear un sistema nacional integrado de salud. Es así que a partir del 2007 se aprueba la ley 18.211 y nace el Sistema Nacional Integrado de Salud. Propone básicamente tres grandes ejes el Sistema Nacional Integrado de Salud. Un cambio en el modelo de financiamiento, un cambio en el modelo de gestión y un cambio en el modelo de atención. ¿Cómo es este cambio de financiamiento? Bueno, antes uno pagaba a ver si puedo agregar a Alejandra. Acá, la agrego. Su
mutualista. Uno iba y el que podía pagar, pagaba, y el que no, se atendía en lo que se conoce como salud pública. Ahí apareció Alejandra. Disculpen un segundo de interrupción. Hola, Ale. Hola ¿Me Daniel, escuchás hola bien? a todos. Disculpen, Sigo disculpen. entonces con la charla. Bueno, decía, nuevo modelo de atención en salud, modelo de financiamiento, modelo de gestión, modelo de atención. El modelo de financiamiento donde cada uno pagaba. ¿Qué se hizo ahora? Un sistema donde cuando uno es contratado, el trabajador aporta una parte, la empresa paga otra parte, el Estado pone otra parte y se creó el Fondo Nacional de Salud. Entonces yo cuando empiezo a trabajar hay ese triple aporte y yo puedo elegir dónde me atiendo. Puedo elegir cualquiera de las mutualistas habilitadas en Uruguay o los hospitales públicos, que es ACE, que ahora vamos a contar qué es. Entonces es una suerte de seguro, de fondo, donde todos aportamos según la capacidad de cada uno. Yo aporto más o menos según, obviamente, la cantidad de dinero que gane. Quien gane más aporta más, y también hay un baremo si se tienen hijos a cargo o no, porque este FONASA también cubre a los hijos. La idea, la máxima filosófica sería que cada uno aporte según su capacidad y cada uno reciba la atención en salud según la necesidad que tenga. Entonces se creó este FONASA. En el cambio de modelo de gestión, fundamentalmente se dio el siguiente cambio. Antes el Ministerio de Salud Pública era el rector de todo el sistema, pero además era el que se encargaba de los hospitales. A partir de la reforma de salud, se descentralizó. Es decir, el Ministerio de Salud Pública está por encima de todos estos dos subsistemas público y privado, y los hospitales públicos están aparte. O sea, tiene una gestión aparte, se votó como un servicio descentralizado. Entonces los hospitales se manejan a sí mismos y es hoy en día el servicio de atención en salud más grande que tiene Uruguay, el servicio público, que tiene más de 40 hospitales y 900 puntos de atención, y es el único que está presente en todo el país. Entonces, el ministerio ya no se encarga de brindar atención en salud directo, sino de normalizar todo el sistema, de controlar todo el sistema y hacer justamente que funcione como un sistema. Antes, digamos, era juez y parte, ahora es solo rector de salud y tiene todo el subsistema por debajo. Luego, otro de los cambios importantes que dio fue el tema de la participación. El nuevo sistema de salud apuesta muy fuerte a la participación, tanto de trabajadores como de usuarios. ¿A qué punto privilegia la participación? Por ejemplo, ACE, que es un servicio descentralizado, como recién comentaba, con 900 puntos de atención y que administra $1.000 millones por año, tiene un directorio de 5 miembros. 3 son designados por el Ejecutivo con venia del Senado, pero uno de los directores es elegido por los trabajadores y uno es elegido por los usuarios. Es decir, trabajadores usuarios tienen voz y voto en la gestión del principal prestador de salud de Uruguay. Además, hay otros órganos que se crearon en la órbita del ministerio, como la FUNASA, que también ayudan a dirigir el sistema de salud y en el cual tienen voz y voto trabajadores y usuarios. Y otra de las características del modelo de gestión es la no competencia. ¿En qué sentido? Cuando yo empiezo a trabajar, elijo el lugar donde me quiero atender, pero luego, salvo una cuestión de confianza, no puedo cambiar. Se abren periodos muy cortos para poder cambiarse de mutualista o de prestador para justamente evitar que compitan. Antes pasaba mucho que los prestadores competían entre sí en propaganda, en prestaciones, y eso llevaba a una situación bastante complicada dentro del sistema de salud. Entonces, bueno, se dijo, cada uno elige su prestador y se mantiene el prestador, salvo que pierda la confianza o en esos periodos muy puntuales donde, digamos, se habilita la competencia. Pero en el resto del año, los prestadores no tienen que estar prestando atención a cuánto puede captar, porque no pueden captar. Tiene que dedicarse a prestar atención a sus usuarios. Y en última instancia, y más importante, el cambio de modelo de atención. ¿Qué se planteó con el cambio de modelo de atención? Se creó un PIAS, un plan donde todos los uruguayos reciben la misma atención básica. Entonces, uno es miembro del FONASA, elige su mutualista y sin importar qué mutualista elija o se elige el prestador público, sabe que hay una canasta básica de prestaciones que va a recibir. En todos lados exactamente igual. Después, bueno, se pueden agregar sobre eso otras cosas, pero esa canasta básica de prestaciones es para todos. Lo otro que se cambió en el modelo de atención son las metas asistenciales. El Ministerio de Salud Pública fija metas a los prestadores para cumplir. Entonces, por ejemplo, al ministerio le interesa prevenir el cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Entonces, además de que el Papa Nicolau sea gratuito, además de la ley que otorga un día de licencia para las personas, para que se puedan hacer, para las mujeres, para que puedan hacer el Papa Nicolau, el ministerio le dice a cada prestador de salud, yo te pago extra
si lográs determinada meta asistencial. Por ejemplo, el 90% de las mujeres en edad de hacerse un PAP, si se hacen un PAP y vos me lo demostrás, yo te pago extra. Entonces, eso hace que los prestadores inviertan mucho en captar a las mujeres y en cumplir esa meta y mostrarle al ministerio que captaron al 90%, por ejemplo, de las mujeres entre tal edad y que hicieron el Papa Nicolau y le dieron resultados. Entonces, si eso lo demuestran ante el ministerio le da dinero. ¿Qué ha logrado este sistema de salud que, como decía, arrancó en el 2017 y que planteó estos 3 cambios? Y bueno, ha logrado, por ejemplo, una cobertura con equidad. Hoy se amplió muchísimo la cobertura. Casi el 100% de la población tiene una cobertura FONASA y los que no están dentro del FONASA, obviamente igual pueden ser atendidos por ACE, el prestador público. Nadie en Uruguay se queda sin atención. Para poner un ejemplo, en el centro de quemados, va todo el mundo. Desde el otro día pasó que una persona en situación de calle fue quemada y fue al Senaque, y hace poco un ex diputado y una personalidad muy importante también fue al mismo lugar. Entonces, sin importar, digamos, de dónde uno provenga, el sistema aseguró en ese sentido la equidad. Otros logros importantes, la mortalidad infantil. En la década del 90, hace no tanto, estábamos en una mortalidad infantil por arriba del 20, de 20 puntos. Y se logró en estos años bajar a menos de un dígito, llegando a un guarismo de 8% de cada 1000 habitantes nacidos vivos de mortalidad infantil. Y, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna hoy en día en Uruguay está en 0. Esto se ve también, obviamente, a la legalización del aborto, por supuesto, entre otras cosas. Otras políticas se siguieron adelante también con esto del modelo de atención basado en el primer nivel de atención, fue la reducción del tabaquismo. Se lograron hacer 90.000 operaciones de cataratas. Había miles de personas que en Uruguay no podían ver y que solo necesitaban una operación para recuperar la vista y que no se hacía porque era una cuestión paga y a partir de ahora es gratuita. Entonces 90.000 personas recuperaron la vista. Obviamente, no todo es color de rosa y algún problema hay. ¿Cuál es el problema que se identificó con el tema de este nuevo sistema? El tiempo de espera. Obviamente, un montón de personas que antes no accedían a la salud empezaron a acceder. Esto de difundir también y darle mucha participación a los usuarios hizo que se empoderara a la gente, que se comentara mucho los derechos que las personas tienen, que se supiera. Entonces, hizo que la gente asistiera más. Y aparte, el sistema de prevención de salud, que intenta no solo atenderte cuando estás enfermo, sino mantenerte saludable, hace que la gente consulte más. Entonces, bueno, uno de los problemas que se vio es que con la misma cantidad de especialistas, la misma oferta, aumentó la demanda y eso llevó a que aumentaran los tiempos de espera. Entonces, bueno, esto es una solución que obviamente no es a corto plazo, es a muy largo plazo, porque como todos saben, formar un especialista en salud lleva muchísimo tiempo. Esto es una pequeña presentación del sistema en general. Y estos últimos minutos que tengo es para conversar, obviamente, el tema que los convoco a ustedes, que es el tema de la discapacidad. En Uruguay, ustedes saben, somos poco más de 3 millones de habitantes. El 16% de las personas que están en situación de discapacidad se prevé son unas 500.000, de las cuales 365.000 poseen una discapacidad leve, 115.000 moderada y 20.000 severa. ¿Qué ha tenido el tema de la discapacidad? Durante muchos años, igual que el sistema, el paralelismo, ¿no? Distintas prestaciones que ahora voy a mencionar, pero no funcionaba y todavía no funciona como sistema. En el año 2010 se hizo una ley, la 18.651, que es de protección integral a los derechos de las personas con discapacidad, y que en el artículo 1 directamente lo primero que menciona es que hay que asegurar la atención médica. También habla de la educación, de la rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional. Después le vamos a dejar materiales para que puedan acceder a todo esto. Pero bueno, hay un intento de generar que funcione como sistema. En Uruguay hay muchas organizaciones, tanto instituciones públicas como organizaciones sociales que trabajan el tema de la discapacidad. Una de los que más lo trabaja es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y el Programa Nacional de Discapacidad. Y también hay otra particularidad, que es que en Uruguay uno de las instituciones fuertes que trabajan este tema es el Banco de Previsión Social. Creo que allá sería el PAMI, me parece, que es el que paga las jubilaciones, que tiene hogares para personas con discapacidad severa, que tiene un centro de ayuda técnica y tecnológica que reconstruye sillas, ruedas, muletas, andadores. Tiene un centro que se llama Credanecer, que brinda atención a niños y adultos con discapacidad en rehabilitación integral. Se realiza en Uruguay una pesquisa a todos los niños nacidos, obviamente, una pesquisa que se le toma una gota de sangre del talón y se hace una
se le busca enfermedades raras y se hace un abordaje muy temprano y se hace una captación muy temprana para poder trabajar mejor. Y el BPS además paga prestaciones monetarias de asignaciones familiares y pensiones por invalidez. Esto es el Banco de Previsión Social. El Ministerio y la Comisión tienen otros roles, por ejemplo, asesoran y orientan en la inserción laboral, la capacidad, hacen promoción en la inclusión educativa y también llevan adelante el registro de personas con discapacidad. Hace pocos años también se creó el Sistema Nacional de Cuidados, que está intentando formar asistentes personales y centros especializados para trabajar con distintas poblaciones y sobre todo para apoyar a las mujeres, que son quienes más se encargan del tema de los cuidados, y bueno, y ese tiempo no remunerado. Entonces, tratar de tener un sistema de asistentes personales para que las mujeres que están dedicadas casi la totalidad o la totalidad del día a cuidar a algún familiar puedan salir a trabajar, o eso sea reconocido como un trabajo también. Bueno, el PIAS, este que yo decía también, las mutualistas y ACE tienen un sistema de atención a la discapacidad, y voy a mencionar, digo, yo no lo mencioné hoy, pero yo trabajo en la Administración de Servicios de Salud del Estado, que como decía, tiene 900 puestos de atención, y se está tratando de llevar adelante en ACE, que es el prestador más grande. Para darse una idea, de los 3 millones de uruguayos, 1.300.000 se atienden en ACE. Y se está tratando de plantear un nuevo paradigma, un cambio del modelo actual, e ir hacia un modelo de apoyo y promoción de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad. No estaba preparada la salud, ni nada, ni la infraestructura en el Uruguay para atender a personas con discapacidad. Y en ese sentido se han ido haciendo trabajo. Por ejemplo, capacitar en lengua de señas. Es difícil el tema de la atención, la atención típica. Te preguntan cómo te sentís, dónde te duele. Bueno, eso es muy difícil hacerlo con una persona, por ejemplo, que no se pueda comunicar, que sea sorda, por ejemplo. Entonces, el lengua de señas es fundamental. La señalética también para personas con baja visibilidad. Se hizo un manual de buenas prácticas para los funcionarios de ACE para que sepan cómo moverse. De hecho, por ejemplo, las personas que tienen baja visión o no ven directamente, uno tiende, cuando no sabe, a empujarlas, a agarrarlas, a cincharlas. Bueno, un manual de buenas prácticas para cómo trabajar. También se hizo un plan de construcción edilicia. Cada obra nueva tiene que estar adoptada según normas técnicas para facilitar la autonomía de las personas que tengan algún grado de discapacidad. Y bueno, y se ha mejorado también la rehabilitación, que se está trabajando una red nacional de rehabilitación, y la idea es trabajar en red. La idea justamente es empezar a trabajar el sistema. Esto que se hizo en Uruguay con todo el sistema. Hoy todo el sistema tiene algo que se llama complementariedad, que es que lo que no se trata de no repetir y no reproducir, sino aprovechar las fortalezas de cada uno de los prestadores del sistema. Y esto mismo se quiere hacer a nivel de discapacidad. Apoyarse cada uno en lo que tiene y tratar de generar un sistema. En ese sentido, ACE está trabajando en la construcción de una red nacional de rehabilitación física que pueda justamente complementar servicios. Por ejemplo, a nivel de región, capaz que no en todos los departamentos se puede tener todo, pero sí a nivel regional, que no tengan que venir a Montevideo, que tiene distancias, obviamente que para lo que es Argentina, capaz que no es tanto, la distancia máxima nuestra serán 600 kilómetros, pero obviamente para una persona trasladarse lleva muchísimo tiempo y mucho costo, y hace que muchas veces no accedan a la rehabilitación por eso mismo. Entonces, bueno, en aras de lograr el más alto nivel posible de inclusión social, ACE está trabajando en esta red, que hizo un relevamiento de todo lo que hay, de todas las prestaciones, y así está trabajando en red y complementando servicios, buscando mejorar la accesibilidad al sistema, reducir la fragmentación de los cuidados, mejorar la eficiencia y también responder mejor a las necesidades y a las expectativas de esta población, que obviamente tiene, como dice la ley, pero el derecho a ser atendido en salud. Entonces, trabajando en red, complementando servicios, y por región es como se va a empezar y como se está trabajando en ACE. En conclusión, para dejar el paso a Ale, Uruguay ha avanzado muchísimo en la protección de la salud de su población en estos años. El avance es significativo. Yo siempre le digo, para que los propios uruguayos visualicen, digo, pensá en cualquier mutualista. Uno acá conoce, por ejemplo, en Montevideo hay muchos mutualistas, muchos centros de atención en salud. Digo, pensalo, ¿te acordás la última vez que pasaste? Estaba en obra, ¿verdad? Porque están permanentemente en obra. Ese también aluvión de gente que hoy recibe atención en salud y que antes no iba, también obviamente obligó no solo a la formación de mayor personal, que como decía es algo de largo plazo, sino también a la adecuación edilicia. Entonces, no hay casi ninguna mutualista en Uruguay, ningún centro de salud que no esté en obras.
que no esté ampliando la cantidad de pisos, la cantidad de camas, y eso es la demostración de que la gente está recibiendo más y mejor atención en salud. Entonces, Uruguay ha avanzado mucho, ha comenzado hace relativamente poco tiempo. Yo arranqué a propósito hablando del origen casi de la fundación de la ciudad para demostrar que esto viene de hace muchísimo tiempo, pero no hace tanto tiempo que estamos trabajando en red, tratando de ser eficientes, tratando de no competir entre los prestadores pensando en el lucro, sino pensando en la atención en salud. Bien, el sistema ha avanzado mucho, es bueno también reconocer que en el tema de discapacidad hay mucho, se da muchas prestaciones, pero todavía no se está trabajando con una lógica de sistema, no se está articulando. Eso recién se ha comenzado hace unos pocos años y bueno, y se va avanzando y se va caminando hacia ello. Esta es una sucinta y breve presentación del sistema en general y de lo que hay de discapacidad, y le dejo el paso a Alejandra Lorenzo, que más allá de que esa se presente, les comento que es también abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ale, te dejo a vos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ya me presentaste, soy Alejandra Lorenzo, soy abogada, soy docente en la Universidad de la República, al igual que mi compañero. Ejerzo la profesión hace más de 20 años y en esas dos calidades, abogada y docente, es que estoy vinculada a la temática de la discapacidad. También me vincula personalmente a la discapacidad, pues soy madre de un adolescente con discapacidad. Por eso puedo enfocarlo desde otra temática. Antes de comenzar lo que quería transmitir, agradecer a la carrera de especialización, como lo hizo Daniel, a su director, el doctor Juan Seda, y a sus colaboradores, Valeria Recabarel, Ale de la Rosa y otros, antes de empezar la temática. Lo que yo les quería transmitir, el título mío es Preocupados, Ocupados y Esperanzados, y un poco es transmitirle algunas de las interrogantes que desde la profesión me vienen hace décadas interpelando, y a propósito de la pandemia se han ido acentuando. Poco vienen desde la lógica también de igual de los planteos de Daniel, pero procuraré dar respuesta a alguno de ellos o simplemente invitarlos a la reflexión. Creo que esto último es lo que más me interesa. Y apostar no a lo que la pandemia ya ha provocado, sino a ese trabajo en complementariedad que venía diciendo Daniel. La pandemia ha provocado en todos nosotros, yo lo voy a tocar, no los aspectos sanitarios, sino un tema que a mí me preocupa, que es la inclusión laboral y la inclusión educativa. En todos nosotros la pandemia ha provocado a nivel mundial y regional, y Uruguay no es la excepción, pérdida de fuentes laborales. Para muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer teletrabajo, pero otros han perdido sus fuentes, otros han ido a seguro de paro, y otros con la edad suficiente han decidido adelantar su jubilación por tener sus años para poder hacerlo, y han decidido, antes de tener la incertidumbre de volver a trabajar, adelantar su jubilación. Lo que me importa es dónde está situada las personas con discapacidad en esta situación, ¿no? En el mundo laboral. ¿Cómo impacta en ellos? Y ya, por suerte, Daniel adelantó algo que yo también iba a decir: la cantidad de personas con discapacidad que hay en Uruguay, que representa un 16%, son 500.000. Pero lo que a mí me preocupa es que un 70 u 80% de esa población o no tiene trabajo, se encuentra desempleada, o por lo menos no tiene las primeras oportunidades laborales. Me refiero, por ejemplo, a un Asperger con alto funcionamiento, a un síndrome de Down, que tiene dificultades, al igual que nosotros, que ha perdido fuentes laborales, en estas, ya las perdió antes, o no tenía las oportunidades, o el COVID no les ha permitido ingresar a ese mundo laboral. ¿Es por falta de normativa? No, evidentemente Daniel ya lo expresaba, hay todo un sistema de protección integral. Ya nosotros como país hemos tenido medidas de acción positiva, la Convención sobre Derechos de Discapacidad,
En este sentido, protege muchos aspectos, se cambió de paradigma, se habla mucho más y se ha tratado de articular, bien lo señalaba Daniel en su exposición. También señalarle la 18.651, ese sistema integral de protección que ha propuesto que los entes estatales reserven sus cupos laborales, el 4% para personas con discapacidad. Sí ha venido cumpliendo, evidentemente, como señala mi colega, que fue alumno, pero hoy es colega, y tenemos la suerte de compartir esta instancia. Se ha hecho mucho. La verdad que si esta charla lo hubiéramos tenido hace muchos años, la situación es otra. Los porcentajes no alcanzan ese 4%, pero venimos caminando en buen sentido. En el ámbito laboral, en el ámbito privado, también hay una ley, la 19.661 del 2018, que también intenta que se alcancen estos porcentajes laborales para las empresas privadas. Desde la vigencia en estos 3 años que se vendrían a cumplir ahora en el 2020, justo cuando nos agarra la pandemia, no sabemos todavía si ese porcentaje se ha logrado. Tenemos más sobre la otra normativa. Lo que a mí me preocupa es de estos llamados, y lo que dice Daniel es cierto, se ha tratado de articular, es algunas cosas a propósito de los llamados en el marco de estas leyes, que son algunos datos, por lo menos como profesional, desde el ámbito profesional lo planteo, debemos ocuparnos. La mayoría de ellos piden una edad máxima para trabajar, son los 18 o 30 años. Y entonces, ¿qué pasa con un Asperger de alto funcionamiento que nunca se le ha dado oportunidad para trabajar y que tiene la capacidad para hacerlo? Y ha demostrado con su plena capacidad, está bien, se anota donde se tiene que anotar, se cumplen todos los requisitos, pero después de esa franja etaria no tenemos más productividad, ni siquiera nosotros como cincuentones tenemos eso, digo, más todavía las personas con discapacidad. Hablo por este conocimiento profesional y como parte integrante de organizaciones de familiares. Otro requisito es tener aprobado ciclo básico o estudios terciarios. Acá, evidentemente, el paso ha ido en avance. En los ámbitos universitarios tenemos personas con discapacidad, pero yo encuentro ciertas barreras en otros niveles, en el ingreso, ¿sí? En los niveles de primaria y secundaria. Ahí hay donde mayores dificultades hay. Entonces, ¿cómo pretender una inclusión laboral, cuando llegamos a una inclusión laboral, si no comenzamos antes? Si llegamos antes, llegábamos tarde y ahora con la pandemia tenemos un nuevo desafío. Ahora que se habla de reactivación laboral, creo que son puntos que tenemos que considerar, esto de incluir la diversidad. Ya antes había denuncias y testimonios de padres que decían que hay chicos que eran rechazados de los centros educativos por tener alguna síndrome de Down, o resoluciones, por ejemplo, del Instituto de Naciones de Derechos Humanos, en que llamaba la atención a los entes por no dar cabida o por no permitir la inclusión en sus centros educativos. En franca contravención con normativas internacionales, con la ley 18.437, que era la ley de educación vigente y que hoy fue modificada por la ley de urgente consideración. O amparos a nivel del Poder Judicial por llamando atención, por ejemplo, a centros educativos por no hacer los ajustes necesarios, o bien en salud, por ejemplo, cuando no otorgaban a un chico con hipoacusia las posibilidades de un implante cloacal, y entonces dificultaba su inclusión o permanencia en un centro educativo. Estas son las situaciones que a diario vemos quienes ejercemos la profesión
y son los planteos que nos hacen los padres o las personas con discapacidad. Entonces, esta es mi preocupación, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar la permanencia o cómo podemos garantizar los derechos de la persona si estamos, cómo pretender la inclusión si no tomamos medidas previas? Es decir, si no consideramos todas estas situaciones antes. Esto es lo que debemos preocuparnos y ocuparnos. Creo que estamos en esa etapa de ocuparnos, estábamos en esa etapa de ocuparnos, bien lo dijo Daniel, y tratando de saltar estas barreras y vamos en buen camino. Y creo que debemos seguir así, en esta etapa post-pandemia en que queremos reactivar servicios, entre ellos la educación, y hoy que se está discutiendo el presupuesto y la materia de educación, creo que hay que considerar, bien que hay que considerar estos aspectos de la educación. ¿De qué debemos preocuparnos entonces? Los estados están preocupados por la seguridad, obviamente de todos nosotros, de la salud, pero me parece que tenemos que estar preocupados de cómo efectivizar realmente la inclusión laboral post-pandemia. Es decir, este nuevo desafío post-pandemia. Me parece que aquí muchos de nosotros, por suerte hemos tenido trabajo, pero creo que tenemos que tomar este sector en esa reactivación laboral y en esa reactivación educativa que nos planteamos si es un año perdido, creo que no. Hemos aprendido mucho, todos. Centros educativos, centros laborales y empresas, y creo que tenemos que seguir aprendiendo más, a dar realmente la inclusión a esas personas que han quedado excluidas del mercado educativo, como promotores de inclusión y como fuerza, mano de obra que realmente vale en esa reactivación laboral y de inclusión laboral. Creo que es el momento preciso para hacer ese quiebre en entender realmente y en hacer cumplir toda la normativa y esas medidas de acción positiva. Las personas con síndrome de Down, las del espectro con alto funcionamiento, tienen un nivel de compromiso y capacidad de aprendizaje altamente sorprendente. Y lo han demostrado toda la vida. Los que necesitamos aprenderlo más es la sociedad, son los administradores, son los centros educativos, son las empresas que deben aprovecharse de esta mano de obra. Tengo mucho más para decir, pero me parece que cierro por acá. Deberíamos, debo sí, merece mi destaque aquellos centros educativos que en estas, y empresas que en esta oportunidad de pandemia y en oportunidad de cierre de algunos de ellos, por más pequeños que sean, se han dado el lugar para pensar en estos temas, en hacer los ajustes necesarios, en pensar en las personas con sus capacidades, más allá de las deficiencias. Me parece que por acá creo que es en lo que tenemos que estar esperanzados, en que realmente ese sistema del que pretendemos que sea de discapacidad se cumple. En esto es en lo que estoy esperanzada en este momento de pospandemia y a mí no me gusta llamarle nueva realidad, pero bueno, en los desafíos que nos esperan. En eso estoy esperanzada. Por acá, mi despedida y abierta a comentarios. Cualquier consulta que tengan, la mandan a discapacidadydderechos.uva@gmail.com. Sí, ahí les pasamos de vuelta, ahí tienen el mail fijado en los comentarios. Y no sé si tenemos capaz que unos minutos a ver si hay alguna pregunta, alguna consulta en línea de las personas que están conectadas. Le pedimos también a las compañeras del equipo de SEDA, Valeria y Alejandra, que cualquier cosa comenten por ahí a ver qué decían. Creo que la próxima charla, están haciendo charlas todos los miércoles a las 5 de la tarde. La próxima corresponde que sea el 9 de septiembre a las 5 de la tarde por este mismo usuario de Instagram. Así que los van a estar convocando, seguramente van a estar subiendo la placa de quiénes van a ser los que participen en este ciclo, que como dijimos al principio, estamos muy agradecidos a Juan Seda, que nos convocara, un profesional que lo conocemos, en particular por la Facultad de Derecho, también por el Nexo, nos ha dado una mano muy grande en la Facultad de Derecho Universidad de la República hace varios años, y bueno, mantuvimos el contacto, y ahora también nos permitió el contacto con su equipo, y estamos trabajando
para avanzar en algún convenio institucional, para mantener este trabajo, esta ida y vuelta. Y bueno, fue un gusto haber participado de este vivo, espero que les sirva, va a quedar subido también a esta página de Instagram, como todo el resto de las charlas. Así que no sé, Ale, si vos tenés algún saludo, algún comentario final, así damos el cierre a esta charla. Nuevamente agradecer a la carrera, a Juan Seda, por supuesto, por darnos esta oportunidad y especialmente a todos los expertos y todos los partícipes que en cada oportunidad nos enriquecieron con sus aportes. Creo que todos ellos vamos a tener que seguir planteándonos muchas cosas y seguir trabajando. Volvemos el 9 desde Argentina con nuestras colegas Andrea Arato y Gloria Sánchez, que van a plantear un tema sumamente interesante que son los derechos patrimoniales de las personas con discapacidad. Perfecto. Y bueno, y nosotros también quedamos a través del mail ese que leímos al principio, discapacidadyderechos.uva@gmail.com, quedamos a disposición para las consultas que quieran hacer y las contestamos por escrito sin ningún problema. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Hasta luego, Ale. Gracias, gracias a todos, a Dios Daniel y a vos a todos.